Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que vamos a compartir con un escritor, diríamos así, naciente. Estamos en un lugar muy especial en Casa de la Cultura de Jardín, en Antioquia, suroriente antioqueño. Pues bueno, nuestro invitado es alguien muy especial, que ejerce también una profesión muy importante, muy relevante para cualquier población del mundo. Él se ha atrevido a hacer algo que muchos quisiéramos, pero que pocos nos atrevemos por el tiempo quizá, porque en ocasiones creemos que ya todo está escrito, pero resulta que no. Por eso mismo hoy tenemos el gusto de tener un invitado fantástico que ha escrito un libro cuyo título lo dice absolutamente todo. Se trata de El Profe, que es precisamente el título del libro, Wilmar Arango Díez. Aquí está su libro. Profe Wilmar, bienvenido. Y gracias por estar en este espacio con nosotros. Y a propósito de eso, empecemos a hablar un poco de este lugar que queda, como decíamos, en Jardín Antioquia. Bueno, muchas gracias, Nelcy, por la invitación a la editorial Libros para Pensar, que fue pues la editorial del libro. Bueno, estamos en Jardín, suroeste de Antioquia, mi lugar, mi pueblo, donde crecí, donde ejerzo también la profesión, aunque es en el pueblo vecino, en la misma región. Y bueno, nos encontramos en la biblioteca, en la Casa de la Cultura, cerquita aquí de la biblioteca municipal. Y bueno, aquí estamos dispuestos pues como a hablar un poquito de esa profesión que nos atañe a los dos y de la que tanto hablo en este libro. Así es. Pues bueno, con ese saludo de bienvenida y agradeciendo este espacio que nos concede, empecemos preguntando en qué momento Wilmar siente que esa historia o esas experiencias que se viven en el aula y en los diversos entornos propios de la educación en Colombia, pues merece ser contada. Bueno, a ver, esto inicia en el aula como tal, ¿cierto? Son historias que yo venía recopilando, y la idea inicial era sacar un libro como de historia, narraciones, crónicas, si se quiere. Y en un momento de mi vida que hice una pausa, que me alejé, comencé a retomar esas historias, y gracias a una madre de familia que conocía un poco mi historia, de un colegio en el cual trabajé, ella me dice: profe, su vida es como una novela, y ahí empiezo como a darle vueltas al asunto y transformé eso en algo más grande, que fue la novela, y nace El Profe, basada un poco en mi experiencia, pero obviamente filtradas o tamizadas por la novela, por la ficción. Entonces es allí donde nace pues como esa idea. Yo soy, aquí menciono mucho a Manuel Mejía, estamos en Jardín, yo soy fanático número 1 de Manuel Mejía Vallejo, y él decía que las vidas planas no dicen mucho, ¿cierto? Y yo veía que mi propia vida era una aventura total, una montaña rusa, que no era algo plano, y de ahí tomo como ese primer ejercicio de, ¿cierto? Digo, mi vida puede servir para tomar esas historias, ponerlas, encauzarlas, darles un orden, darles una lógica, darles un inicio, desarrollo final y algunos jueguitos ahí de cosas que aprendí de los libros, no es más. Entonces fue allí donde inicié pues como con eso, tomando como referencia mi propia historia de vida. ¿Qué significó para Wilmar empezar a narrar historias que pues he tenido algo de experiencia en ello y es un poco confuso de pronto iniciar, a veces no sabemos ni por dónde empezar a escribir ni siquiera un cuento, es el reto de la página en blanco, claro. ¿Qué significó? Bueno, es curioso, yo vuelvo y retomo esas narraciones que están ahí, que el patio de la Virgen, que no sé, que papaya, unas narraciones que yo tenía, y eso surgió un día en la madrugada, ya como que encontré la manera, y me senté frente al computador y escribí de corrido 50, 60 páginas en unas 8, 9, 10 horas, no sé realmente, porque el tiempo me fue así, fue como un estallido, ¿cierto? No sé, muchos hablan de la famosa musa de la inspiración, no sé si eso existe, si cabe dentro de esto, pero fue como un momento puntual donde me senté, y lo otro fue como dejar salir, y te digo, ese primer capítulo fueron a las 3 de la mañana empecé, recuerdo que me cogió el amanecer frente al computador, seguí, comí algo, dormí un ratico, volví, me levanté y seguí de corrido, y ya ahí paré, y dije, bueno, por aquí es.
Entonces no fue tanto el terror de la página en blanco inicial, porque ya había un trabajo previo, ya fue como una especie de estallido, vuelvo y repito, en ese momento, en el cual escribí esas 50 o 60 páginas, ese primer capítulo, y dije, por aquí es, así es, por aquí me voy a ir, no me voy a salir de acá. Ya lo otro fue retomar cosas que yo venía aprendiendo, porque esto es un aprendizaje de lo que yo he leído, de lo que he vivido, ¿cierto? Entonces tomo cosas de Manuel, tomo cosas de otros autores, los famosos giros de tuerca, de las que hablan muchos. Fue como tomar eso de diferentes libros y ya lo otro fue pues el proceso de edición, pero lo inicial fue eso. Sabemos que El Profe es un libro muy especial porque no se trata de un profesor que esté ejerciendo hace 20 años la docencia, sino que es alguien que está recientemente, comillas, vinculado. Y antes de eso hay otras historias. Cuéntanos un poco acerca de esas historias, Bueno, de antes del Profe. claro. Yo siempre he creído que uno es una sumatoria de cosas, ¿cierto? Uno es una sumatoria, va sumando, va sumando. Yo, si usted me pregunta, Nelsie, si yo me imaginaba algún día escribir una novela, jamás. Sobre todo porque yo no era lector. Entonces yo pasé por muchos trabajos, hice de todo en la vida, trabajé en construcción aquí en el pueblo, recolecté café, trabajé en empresas en Medellín, en domicilios en moto, una empresa del sector metalmecánico, la última etapa construcción, la última etapa manejando carro. Entonces yo creo que esa sumatoria de experiencias en un hotel campestre en Pereira, en la ciudad de Pereira, en el que estuve por alrededor de 9 años, esas experiencias me llevaron a ir sumando, a ir sumando, a ir sumando. Y lo otro fue, de alguna manera, mezclar todo ello con la docencia. Cuando ya empecé a estudiar y me fui encarretando con la lectura, con la escritura, y cuando inicié mi labor, yo enseñaba lenguaje, y el profe siempre era yo el que hacía primero la tarea. Si yo a mis chicos les dejaba un trabajo de lectura, de cualquier libro, digamos 100 años de soledad por citar alguno, o el que fuese, yo era el primero en hacer la tarea y les leía. Entonces ellos se fueron encarretando, digamos por vía del ejemplo, y ahí yo también vi como algo ahí, también fue como algo especial para mí. Entonces, llegar a este punto fue la sumatoria de todo eso que te dije al principio de la pregunta, ¿cierto? De las labores, de lo hecho, de lo vivido, que todavía hay mucho más. Este es el abrebocas, porque vienen de aquí, hay más temas pues para lo que quiero trabajar en el futuro. Entonces, es eso, es una sumatoria de trabajos, ideas, sueños, anhelos, cosas vividas, cosas por vivir, lecturas, películas, en fin. Y es que precisamente el índice del libro nos va como guiando por ese camino, ¿no? Por acá empezamos con, por ejemplo, de los oficios a las aulas, que ya nos va dando una idea muy clara de ese camino recorrido por nuestro invitado de hoy. También hay por acá un título que me llama mucho la atención y que contiene la palabra catarsis. Claro, sí, claro. Háblanos un poco de lo que implica esa palabra, porque acá titulamos uno de los capítulos Escribir para hacer catarsis. Un hombre imaginativo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Nelsie. A ver, yo siento, vuelvo a citar a Manuel Mejía. Yo creo que la obsesión de Manuel Mejía por la tierra, por ese balandro imaginado que, pues, en parte es mucho de lo que él vivió aquí mismo en Jardín, en la vereda Gibraltar, fue una obsesión de él. La obsesión de él fue eso, la tierra, sus costumbres, que perdió al irse a la ciudad, al perder el papá la tierra, etc. Entonces yo lo he pensado desde esa óptica porque siento que uno como aspirante a escritor se tiene que obsesionar con cosas. Debe haber una obsesión por algo, o sea, una actuación en particular de un personaje, algo, suelo sentarme mucho en el parque a mirar a la gente, a observar a la gente. Entonces esa catarsis surge justamente porque yo perdí mi empleo, yo mismo renuncié a eso, me causó algún dolor, después pasé por un tema, justo después de eso me di cuenta, gracias a una psicóloga amiga, María Camila, si me escucha un saludo, ella me decía que yo había sufrido burnout, y yo me pongo a investigar un poco qué era eso, y todo encajaba perfectamente. Para quienes no saben, una especie de cansancio. Sí, de cansancio mental, agotamiento físico, mental, en este caso ocasionado por el mismo trabajo. Las presiones laborales, las relaciones con los compañeros, también con algunos estudiantes. Es como, y digamos el burnout es muy común sobre todo en personas que trabajan o que están vinculadas a personas.
sea, pues una máquina no te va a causar burnout difícilmente. Si tú estás en un computador, te puedes estresar y cansar, sí. Pero por lo que pude leer sobre el asunto es gente vinculada con gente. Entonces, médicos, enfermeros, profesores, cuidadores, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de esa renuncia fue que nació como todo eso. Entonces fue una forma de obsesionarme un poco con la historia, trayendo a colación mi propia vida y de hacer catarsis, de descargar todo eso que estaba sintiendo en el momento, esa rabia quizás con el mundo, conmigo mismo, con otros, porque es una mezcolanza de cosas, descargarla en la escritura. Fue la manera como de hacer esa catarsis. Y por ejemplo, ese capítulo en especial, Un hombre imaginativo, yo soy muy amigo de las voces, ¿cierto? Voces de personas, sobre todo pues voces de personas, ¿cierto? O autores que he leído o personas que han dicho cositas y eso a mí me queda retumbando, retumbando. Y alguna vez en algún colegio alguien me dijo, usted es muy imaginativo y bueno, pues, estoy demostrando que sí es imaginativo porque esto es por imaginación, ¿cierto? De alguna manera. Entonces la catarsis fue por eso, fue como una manera de, listo, plasmar todo eso aquí y ya, alivianarme un poco, descargarme un poco para volver a coger energías frente al proyecto que estoy iniciando de nuevo, que ya va en otra dirección, pero que ya inicié de hecho, va en otra dirección, pero necesito también entrar en esa etapa de obsesión para poder darle rienda suelta a todo lo que pienso, creo sobre el tema que estoy tratando, que parte de acá. Varios de los trabajos que vienen, ojalá pueda llevarlos a buen término, nacen de acá. Es una buena pista, ¿no? Para los buenos lectores, pues invitadísimos a leer esta obra preciosa, que empieza como algo distinto a una novela, según tenemos entendido. O desde el minuto uno se sabía que era una novela, o qué cambios tuvo en el camino esta obra. No, tuvo muchos. De hecho, estaba escrita en primera persona porque sentía que a muchas de las historias ser vividas por el autor le daba más fuerza, pero después hubo un cambio total y pasar un libro de 430 páginas de primera a tercera, pues imagínate, o ganador omnisciente, imagínate el esfuerzo. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo, y ahora que lo mencionas, por ahí algunos lectores me han dicho que se sienten leyendo un ensayo en algunos apartes. Quizás por eso lo dices. Sí, es probable que por lo general los escritores empiezan con una idea de escritura, de pronto a veces muy orientado a un género especial, y resulta que se van encontrando en el camino con personas que van orientando, y precisamente ya vamos para allá, hablar un poco de la editorial que contribuyó en este ejercicio y de qué manera la editorial y sus colaboradores influyeron de pronto en hacer algún tipo de viraje en la idea original que tenía uno. Bueno, no, la idea original quedó tal cual, o sea, tal cual era la historia. Y yo recuerdo que el editor Edbert me dijo, hay que hacer muchos cambios porque ahí, pues obviamente, yo escribí sin conocer del asunto, solamente teniendo en cuenta mis autores, pero pues yo, un manual para escritura o mirando algunos manuales de gramática, lo que sé yo. Pero todo surgió de manera espontánea. La historia, según recuerdo, me había dicho Edbert, está bien. Hay unos giros, hay una trama, hay un contexto, hay unos personajes, pues no conozco mucho de esos temas. Él me dijo, hay que hacer cambios, son de forma, no de fondo, son de forma. Entonces ya lo otro fue dejarme guiar en ese sentido frente, venga, en este párrafo en especial, eso lo podría decir el narrador, cambiemos, listo, el narrador. Porque entonces hay lo que se llaman narradores personajes, un narrador omnisciente, un narrador personaje también, que van por medio de los diálogos entrando como en la historia. Entonces fue eso, que párrafos muy largos, que esta palabra aquí no va, que este verbo cambiémoslo por este, muletillas las que usted quiera, pues por Dios, las que usted quiera. Entonces fue un aprendizaje también en ese sentido. Y yo recuerdo leyendo a Héctor Abad Facio Lince, después de leer La Oculta, vi por ahí una entrevista donde, en el mismo libro él decía que él le agradecía a alguien porque después de tener casi lista la obra, se había encontrado más o menos 240 o 150, no recuerdo la cifra exacta, los famosos pues anacolutos, incongruencias gramaticales de todo tipo, y alguien se lo hizo ver. Entonces, obviamente no es una novela perfecta, pero mucho de eso ya es parte como del juego con el editor. Mira, haz esto, haz lo demás allá, y pues yo estoy aprendiendo, yo no me puedo poner al que tiene un bagaje, una trayectoria,
y ahí fue que surgieron algunos cambios. Lo otro es que en algunos apartes pareciera ser más un ensayo, hay un lenguaje ahí más como expositivo, más que narrativo. Después me puse a pensar, esa apreciación me pareció interesante, pero también me puse a pensar, hombre, pero pues la novela puede con muchas cosas. No sé los grandes literatos que podrán pensar si alguien realmente lee esto, pero bueno, es mi novela, es mi narración, es mi forma de hacerlo y de ahí, allí quedó plasmado todo ello. Es muy probable que entre nuestra audiencia haya personas que se antojen de escribir y en todos los procesos hay dificultades, ¿cierto? Sí, claro. En ocasiones decimos, no, va a estar muy complicado hacer realidad un libro. En todo este proceso, Wilmar, ¿cuál fue el momento más difícil y cómo lo sorteó? Claro, yo te hablaba ahora, Melcy, de obsesionarse con algo. Y los obstáculos fueron demasiados, fueron muchos. Cambiar de primera a tercera, como ya lo mencioné, eso fue una cosa monumental, ¿cierto? Porque entonces pues, una sola página tardaba mucho. Todo era entonces entonces fui, hice, caminé. Fue, caminó, hizo, se fue, habló, se encontró, qué sé yo. Ese fue uno de los obstáculos pues como mayores inicialmente. Lo otro es tener la bendita paciencia para hacer los cambios que el editor me decide. Porque eso es, y yo recuerdo mucho, creo que el encuentro con el maestro Javier Echeverry fue muy bonito para mí. Javier Echeverry, escritor jardineño, al cual admiro, lo había leído y me enteré que la editorial Libros para Pensar lo estaba publicando. Gracias a eso y a mi editor Edber nos propuso un encuentro, hicimos uno aquí en Jardín, pero también fui a la casa de la Envigado, él está viviendo en Envigado y lo primero fue una videollamada, eso para mí fue un aprendizaje porque ya en las charlas con él me decía mucho, Wilmar, no dejes abandonado tu proyecto, esa es tu voz, sigue, continúa, desmaleza, recorta, no sé qué, y ahí viene algo que Edber me dijo muchas veces, un escritor es más lo que corrige que lo que escribe. Entonces ese tipo de cosas, en lugar de uno desesperarse, es tener la suficiente calma para llegar como normalmente lo hacía yo después del colegio, unas 2-3 horas todos los días, inclusive fines de semana, a tiempo completo, a ir corrigiendo lo que el editor me decía. Eso, más que un obstáculo, se puede ver así si uno no tiene la paciencia, ¿cierto?, para ir llevando. No quiere ver eso ya, pero hay un caminito, y eso sí me lo ha enseñado la vida, que todo es peldañito por peldaño tras peldaño, y gracias tal vez a esa paciencia fue que logré llegar acá y sortear esos obstáculos que te menciono. ¿Hay alguna historia que se mencione en el libro que costó más que otras poderla escribir? No, yo siento que no, siento que todas fueron llegando. En el transcurso me iba acordando de otras, ya tenía, cierto, unas, digamos ahí, pero en el transcurso me fueron llegando a la memoria unas más. Entonces fue como cuestión de enmarcarlas dentro del ritmo que tiene la novela. Siempre tuve muy en cuenta eso, pensando en Mario Mendoza que hablaba del ritmo, y eso me llamó la atención. Claro, uno no se puede salir más o menos de lo que está construyendo, usted se puede ir por allá a las ramas, qué sé yo, pero continuar como con una línea de acuerdo a la historia y al lenguaje que está utilizando. Entonces, no, hay una que se llama El Patio de la Virgen, pero yo recuerdo que la logré sortear bien, es quizás la más larga. Hay otra por ahí que no tiene nombre, pero está dentro de la narración. Tal vez esas dos, pero en términos generales, digamos que y en términos de dificultad, fue como el mismo ejercicio para todos, ¿cierto? Hay por acá, volviendo al texto y al índice, nunca es tarde para aprender a enseñar. Me llama la atención ese título. Perfecto, eso me lo sugirió el editor Edber, es una cosa muy sencilla. Por ahí hay un viejo refrán muy coloquial, muy de por acá, de estas tierras, que dice: el oro viejo no aprende a hablar. Y yo detesto eso. Yo soy licenciado en inglés y español, y pues mi poco inglés que se lo aprendí viejo. Y ahora, viejo es mayor, pues. Mi primera clase de inglés en el grado 9º B de la institución educativa San Antonio de Jardín la di a los 40 años. Entonces imagínate, es cierto, es un reto gigante. Yo estaba muy nervioso, lo recuerdo muy bien, me costaba, yo lo cuento ahí, coger el marcador para el tablero, eso parecía un cielo inmenso, y yo, Dios mío.
Y yo ya tenía la lección en la cabeza y escrita, pero igual los nervios podían jugar una mala pasada. ¿A qué voy con ello? A que así hubiese tenido 40 años, pues era mi primera vez en frente de unos estudiantes, adolescentes ellos, que esperaban algo de mí. Yo tendría que sortear de la mejor manera posible el asunto o el tema. Entonces, por eso ese capítulo lo pusimos así. Es cuando ya el profe arranca su carrera docente y decimos, venga, es que para nada es tarde en la vida, para nada, para nada. Yo conocí historias muy lindas de gente. Aquí hay una escritora de jardín, Carmen Sarrosa de Bar, que escribió muy mayor, fue alumna de Manuel Mejía, Una vida de cualquiera. Entonces, hacía parte del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto. Y traigo a colación esas historias porque nunca es tarde para nada. Y pues esto lo puede demostrar y también la propia vida del personaje. ¿Cierto? Precisamente ayer escuchábamos una canción de Facundo Cabral que habla de eso, ¿no? De que grandes pensadores han descubierto justamente mucho después de los 50, 60, que se han escrito grandes obras, que se han pintado cuadros maravillosos después de alguien que tiene 60 años, 70 años. Entonces creo que es un capítulo que invita precisamente a reevaluar un poco esa mala costumbre que estamos teniendo ahora en nuestra sociedad, de que todo se tiene que hacer con días temprano, de lo contrario se gana ahora tiempo más adelante. Y a veces nos dejamos como convencer de eso y renunciamos a algunos planes, a algunos proyectos, y puede ser que esto se hubiese quedado en el camino si no es por esa decisión de Wilmar de continuar. Wilmar, ¿qué espera que sienta el lector de este libro cuando llegue a la última página? Yo creo que básico, que se divierta. Yo siento que esta novela, o bueno, en general la novela, es un asunto pues también de diversión, pero también de aprendizaje, también de encuentro, de acercarnos a esas vidas, a esos personajes que están allí. Uno se identifica con unos, odia a otros. Sarita, una buena compañera mía del colegio, me decía, odio a la psicóloga de esa novela, la odio, la detesto, y yo, Sara, maravilloso, no me dio las razones, pero maravilloso, ¿viste? Entonces yo, si el lector logra llegar, que esa es la otra, hay libros que uno empieza y no supera 3, 4 páginas, pero a mí me ha pasado, no supera 3, 4, pero lo retomo 2 años después, y ya es otra cosa, y lo logro terminar. Entonces, si el lector logra llegar a la última página, yo espero que haya aprendido algo, que se haya divertido y que haya disfrutado pues también la obra. Y ojalá ame algún personaje, odio al otro, qué sé yo, se encarrete con el uno, le guste más el otro. Ojalá, es pues como el deseo. Y más que eso, que la disfrute. Pues hasta ahora mis lectores son de acá de Jardín, de Medellín, de Andes. Y bueno, la opinión que cada quien tenga ya es también de acuerdo a su nivel de entrega con la lectura. Es una muy buena señal eso que le dijo Sarita, excelente, porque quiere decir que Wilmar logró pintar, por decirlo de alguna manera, a una psicóloga que se hizo odiar ya de una lectora. Entonces es precisamente la magia de un buen escritor. Ahora hay una cosa, y es que el título del libro es El Profe, ¿no? Puede ser que algunas personas asuman que esta lectura pues va dirigida sobre todo a la gente que esté muy enfocada en el tema de educación. ¿Qué decirle a quienes están fuera de ese gremio? Para que se motiven justamente a leer la novela. Claro, justamente yo hablaba ahora, o te decía, del aprendizaje. Yo creo que si alguien de afuera, bueno, primero hay un drama humano, y el drama humano no tiene que ver con institución, está en todo lado, ¿cierto? Llámese como se llame, amor, desamor, locura, desenfreno, pasión, ego, qué sé yo, avaricia, codicia, no sé, esos dramas humanos de los que hablan pues los escritores, la famosa condición humana. Entonces yo traté pues como de plasmar allí una condición humana y creo que eso es esencial en una obra. Lo otro es, tal vez, trato de hacer una radiografía de lo que es una escuela por dentro. Entonces se va a encontrar, si alguien es ingeniero, se va a encontrar que hay unas reuniones de consejo académico, de consejo directivo, unas entregas de boletines, qué sé yo, un montón de situaciones que atañen a la labor como tal, con unos términos ligados a eso, que es un PI, que es un manual de convivencia. Ahí trato de hacer esa radiografía de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué se habla allí? ¿Qué se dice?
Entonces, bajo esa óptica, creo que alguien externo puede disfrutar o aprender un poco bajo la óptica de, bueno, que es en la escuela y algunas relaciones que allí se tejen, pues estas, que pueden ser otras más. Entonces puede ser algo que se pueda encontrar un lector de otros campos, porque pues creo que la lectura, el lenguaje que utiliza y la trama como tal, cualquiera la puede leer. Pues mis niños, tengo un par de niños que la han leído, aunque por ahí el personaje se zafa y suelta algunos madrazos, pero bueno. Bueno, eso se perdona. Justamente vamos por un tema bien interesante y es que muchas veces nos acercamos a los libros buscando respuestas en momentos de dificultad. La Unimara dice que su libro es divertido y por decir algo, el buen humor, los apuntes del escritor muchas veces nos pueden arrancar una sonrisa a los lectores. ¿De qué otra forma podría contribuir esta novela a que las personas se sientan un poco mejor si es que están pasando por un momento de dificultad? Pues yo pensaría, a ver, yo creo que esta novela se puede leer en varias claves, creo yo pues. Una de ellas es cómo un hombre logró superar su propia condición, ¿cierto? Llegó tarde a la docencia, inició tarde su proceso de, de universidad, pues, y cómo pudo superarse, cómo pudo pasar de esos oficios a las aulas y ser una mejor versión, por así decirlo, de sí mismo, ¿cierto? De mejorar, pues, no solo la parte, digamos, intelectual, comportamental, sino física también, porque cuento algunas historias de cosas en ese sentido. Entonces, a alguien que de pronto esté en un estado de enajenación mental o que esté pasando por un mal momento, yo creo que esas partes de humor y también la misma historia del profe, de Juan Jacobo, el personaje principal, de cómo va sorteando todo eso, le puede dar algún impulso a alguien como para decir, venga, es que sí se puede, y yo creo que la novela también puede aportar eso, esta en especial. Venga, es que mire que se puede seguir, se puede luchar, se puede hacerlo, y digamos es un discurso que también está muy dentro de mí con mis estudiantes. Hay varias situaciones muy complejas de estudiantes que practican, pues se cortan, y bueno, tú eres profe y también quizás lo has vivido, que uno siempre está ahí para darles una voz de aliento, venga, yo pues se puede, vamos para adelante, estamos juntos en esto, etcétera, 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 hablando a veces con los padres de familia. Entonces, ese podría ser un mensaje que puede calar quizás en alguien que esté pasando por un mal momento, no sé, desde mi perspectiva. ¿A quién agradecerle este proceso? Siempre uno dice, uy, hay un montón de gente, pero si pensáramos en un grupo pequeño, ¿quiénes podrían ser esas personas que facilitaron este proceso para lograr llegar a esta novela? Yo diría que, bueno, mis estudiantes, porque de ahí surge como mucho. La inspiración. Sí, la inspiración, mis propios muchachos. Y puede sonar un poco egoísta, pues egocéntrico, sin querer serlo, pero dentro de todas esas cosas vividas también, desde lo personal. Y no, pues suena estúpido, digamos, agradecerse a uno mismo, ¿no? Sí, claro, porque implica agradecerse a uno mismo en el sentido de haber tenido la resistencia y sobre todo la perseverancia, porque no es una novela, mi querida audiencia, de 10 páginas. Aquí tenemos 429 en promedio. Y debo confesar, no lo he leído todo, pero sí empecé esta mañana y ya voy como en la página 30. Realmente, como decimos de manera popular, en carreta. Entonces, súper recomendado. Wilmar, ¿qué sigue? Un abrebocas, por favor, de lo que sigue. ¿Qué está trabajando? No, tengo ahora? un par de cosas ahí, digamos, en ciernes, pero ahora lo que no tengo es tiempo. El trabajo me está absorbiendo mucho, entonces estoy reorganizando algunas cosas de mi vida para justamente seguir, porque quiero seguir, yo no quiero parar. Hay muchos temas de los que están aquí que los toco de manera somera, por encimita, pero son cosas que me llaman la atención, ¿cierto? Me llama la atención el pueblo, mi jardín, la transformación del pueblo me llama la atención. Entonces no estoy pensando en una novela distópica, también el uso de redes sociales exagerado y todo esto a lo que estamos abocados, que aquí lo vivimos todos los fines de semana, la foto, la selfie, el individualismo, el primero yo, el segundo yo, ahora con el terremoto que veo toda esta gente
ayudando, pero para mostrar. A mí eso me parece estúpido, no me gusta, yo creo que uno tiene que hacer las cosas sin tanta algarabía, sin tanta vaina. Entonces esos temas me han llamado la atención. Y bueno, hay otra historia que también empecé y la tengo ahí, de un asesino que siempre me ha llamado la atención, un tipo que conocí, ya lo asesiné, ya lo mataron, pero era un tipo muy particular, de aquí del pueblo, que jugaba microfútbol descalzo, mantenía las rodillas peladas. Bueno, es otra historia que tengo allí, pero ese es un poco más complejo. Todavía no voy encaminado. Empecé, pero no sé realmente por dónde irme, así como me pasó con este. Llegará el momento en que se dé ese estallido del que hablé inicialmente, y tomar ese camino. Vuelvo y te digo, aquí hay varios temas que están tocados por encima. Ejemplo, también me llama mucha atención las vidas fingidas, la gente que dice ser una cosa pero hace otra. Entonces por ahí habla de un camaleón, por ahí va la cosa, ¿cierto? Sí. Por ahí en varias cosas lo menciono. Bueno, hay muchos temas en carpeta, pero algo así concreto que diga ya por aquí voy, no, sobre todo porque no he tenido el tiempo suficiente y tampoco me quiero adelantar. A ver, de esos 3 o 4 ideas que tengo, apuntes, no tengo una libretica donde voy tomando apuntes de cosas, ¿cuál, digamos, toma más fuerza que la otra? Muy bien. Estábamos llegando al final de esta corta entrevista con Wilmar y antes de irnos quisiera que le diera un mensaje precisamente a las personas que están pensando, quizás hace poco o hace mucho, en escribir un libro, un mensaje como de ánimo tal vez, o un mensaje retador para invitarlos a que se atrevan. Mire, yo hace poco en Elsie leí cartas a un joven novelista de Vargas Llosa. Me gustó mucho porque él plantea cómo se escribe, pero al final tiene una cosa hermosa. Bueno, yo no recuerdo la palabra, el que abre cadáveres no recuerdo la palabra, el que abre los cadáveres para prepararlos. Bueno, se me escapa. Pero él decía, yo no soy esa persona, más bien, al novelista le dice, más bien, y no soy un experto pues como en decir cómo se escribe una novela, más bien siempre se empieza a escribir, ¿cierto? Sí. Yo diría que lo mejor que hay que hacer es escribir. Uno no sabe el resultado porque pues uno no es un mago de esto, uno de estos genios de los que tanto hemos leído, que yo admiro tanto para decir, voy a escribir ya de esto y voy a utilizar esta estrategia narrativa, estos arcos narrativos de estos personajes, porque yo no lo soy. Entonces, simplemente es decir, hay que empezar, hay que escribir, hay que sacar el tiempo, hay que reescribir, hay que saber mirar, ¿cierto? Decía Piero por ahí en una canción, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Entonces, como que hay que saber mirar, a ver de dónde vamos a tomar esa próxima historia, ¿cierto? Y hay que escribir, no hay nada más. Sentarse, escribir, punto. Escribir por el placer de escribir. Yo creo que no hay otra razón para ello. Y obsesionarse con algo, como lo decía al principio. Esta fue mi obsesión y bueno, aquí logro ya materializar esa obsesión. Ya tengo que buscar otra, dentro de las más o menos que te mencioné ahora, a ver por cuál de ellas me voy en serio. Muy bien, pues hay mucha tela de dónde cortar, como decimos popularmente. Agradecerle a Edgar Delgado Verano, que es el gerente, el director de Libros para Pensar, que también hizo parte de este proceso, ¿no? Y hay como una orientación, un granito de arena, pero definitivamente la inspiración, la esencia, la disciplina, la puso Wilmar Arango Díez. Wilmar, muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros en este lugar que es absolutamente precioso. A propósito, super invitados a Jardín. ¿Qué es eso? Un jardín. Bueno, no, Nelsi, no, gracias a ti, a la editorial, a Edber, pues también que me tuvo paciencia, porque fue un proceso bastante arduo. Agradecerles por el acompañamiento, al taller de escritura de la editorial, asistí 2, 3 veces y fue también una cosa maravillosa, porque es el aprendizaje. Entonces, nada, gracias a los que de pronto puedan ver este video y bueno, ahí está el libro también ya disponible en la página de la editorial, para que por favor, si lo quieren adquirir, recomendar o bueno, lo que sea. Muchas gracias. Súper recomendado este libro, recuerden, El Profe, editorial Libros para Pensar. Y bueno, nosotros nos encontramos en otra oportunidad para continuar explorando este fascinante mundo de la escritura. Hasta pronto. Chao.